en la que contamos en esta jornada con Antonio Rodríguez Furones, profesor asociado de Estrategia en IE Business School. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, amigos, ¿qué tal? Un placer escucharte, también lo es tener en el estudio a Luis Garbía, profesor de ICADE. Luis, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa, encantado, Antonio, estés donde estés. No entres en detalles porque te vamos a envidiar y prefiero pensar que estás en casa y en Madrid sufriendo. Antonio... No hay nada como estar en Santander disfrutando del día. Ay, lo he dicho, ¿no? Ya has tenido que hacer patria, me cachis en la mar. Pero bueno, pues te envidiamos entonces, te envidiamos mucho y sobre todo teniendo en cuenta que tendrás perspectiva para reflexionar un poco con nosotros sobre el único asunto del que se habla, pero que yo quiero darle algún sesgo, pues que aportemos algo, ¿no? Por ejemplo, veía esta mañana, tenemos reuniones de Banco Mundial, de FMI, y que el FMI ya le reclama a los bancos que incluyan en sus test el riesgo geopolítico. Parece, por un lado, mentira cuando escuchas eso, que alguien que sostiene el sistema social, o sea, sociales como sociedad, me refiero, del capitalismo, sí, no pueda tener en cuenta el riesgo geopolítico, porque yo creo que sería una obligación siempre. Pero ¿cómo estará la cosa para que les apelen a esa necesidad, no? Sí, yo creo que implícitamente en los análisis, en los estudios de profundidad que se plantean a nivel de bancos centrales, etcétera, por supuesto que ya se viene recogiendo lo que es el riesgo geopolítico. Otra cosa es que se formalice, se sistematice, y en cierto modo es un mensaje que se lanza a la opinión pública para tomar conciencia de que estamos en una fase de cambio, de reajuste entre los distintos bloques, y que incluso podemos hablar de que no estamos hablando del ajuste entre bloques, sino que incluso los propios bloques se están reestructurando desde el punto de vista que parece como que se está resquebrajando antiguas alianzas, aunque, bueno, todo esto hay que verlo con una cierta perspectiva más a largo plazo y no tanto en las crisis casi diarias que vemos alrededor de los mensajes que salen en tweets entre una y otra parte. Es tremendo. ¿Cómo analizas tú esa recomendación? ¿Te parece simplemente una llamadita de atención, algo más profundo? El problema que tenemos con la gestión de riesgos es que al final hay que modelizar los riesgos de que estamos hablando. Hemos visto cómo los test de estrés en los últimos años han incluido los escenarios asociados con el cambio climático, y yo cada vez me cuesta más diferenciar en absolutamente todos los niveles: la ética, el contenido de la estética, el continente. Los riesgos geopolíticos son muy complicados de modelizar, exactamente igual que los medioambientales. Una vez sucede el riesgo, somos capaces sin ningún problema de cuantificar las pérdidas. El problema de todo esto es que los escenarios pueden ser tan absolutamente desastrosos que en lugar de planificaciones tradicionales basadas en modelos, lo que tenemos que ir es hacia planificaciones basadas en escenarios y en contingencias. Es decir, si ocurre tal desastre, tenga la naturaleza que tenga, medioambiental, geopolítica, somos capaces de reaccionar rápido. Esto es algo desde donde en el máster que dirijo de riesgos financieros llevamos años trabajando. Evolucionar de la vieja política, de la vieja forma de hacer las cosas, a la nueva basada en normativa prudencial y en escenarios flexibles con capacidad de adaptar. Es hacia donde todos debemos de tender, Rafa. Escenarios flexibles, reconfiguración de alianzas, cabeza fría. Recomendabas, Antonio, no estar en solo el día a día, pero ante un aliado de décadas tradicional que te da la espalda, la Unión Europea, que va a cumplir en nada medio siglo de relaciones con China, mira hacia Extremo Oriente y se ha adelantado por la derecha Pedro Sánchez visitando a Xi Jinping. Una visita que no ha gustado demasiado en Estados Unidos, no han tenido problema en criticarnos desde allí, y China, por el contrario, se deshacía en elogios hacia una España vanguardista en la defensa de las relaciones comerciales. Es casi paradójico que un régimen comunista esté pidiendo libertad de comercio y que los que se autoproclamaban adalides del liberalismo estén con un proteccionismo como están. Es curioso. La verdad es que eso es una de estas paradojas que de vez en cuando te ofrece la historia, ¿verdad? O sea, un régimen comunista o incluso a nivel de propios partidos, ¿no? El Partido Socialista, el que
que tenemos aquí en España, pues diciendo que por favor que los aranceles no suban, ¿no? Es decir, es una cosa absolutamente casi insospechada desde hace 10 o 15 años. Pero eso también marca un poco lo que es el signo de los tiempos, ¿no? Como yo creo que las ideologías se están difuminando alrededor de lo que es la propia evolución social, incluso tecnológica, que está teniendo lugar en los últimos años, ¿no? Y luego, respecto a lo que es el movimiento específico que ha hecho Sánchez de acercarse ahí a China, pues yo ahí la verdad es que hubiera preferido que España estuviera dentro del bloque común de la Unión Europea para hacer fuerza, ¿no? Dentro de lo que es esto, son grandes placas tectónicas las que se están moviendo. Y al final España yo creo que se tiene que identificar, pero esto ya es una opinión muy personal, con lo que es el bloque europeo. Nosotros, aparte, tenemos un conjunto también de tensiones con los vecinos del sur que últimamente parece ser que están siendo más apoyados por Estados Unidos. Entonces, realmente el equilibrio geopolítico cercano nuestro, de nuestras fronteras más calientes, pues implica un gran ejercicio de diplomacia de alto nivel, en el cual yo creo que la solución España a medio plazo pasa pues por ese paraguas de la Unión Europea. No tanto por movimientos individuales, porque al final que nadie piense que España va a hablar de tú a China. Es decir, claro, hay que tomar en consideración incluso ya no solo lo que es la potencia en estos momentos de China, sino también la propia cultura que se maneja en ese país para entender que China no tiene aliados de tú a tú. Funciona en otras claves, claro. Sí. Scott Bessent, el secretario del Tesoro, se reúne con Carlos Cuerpo. Aquí, cuando se conocía ayer la noticia, se vendía como que casi como una emulación de lo que hacía Sánchez con Xi Jinping, pero a la inversa, en segundo nivel de la administración, pero yendo a Estados Unidos. Lo que no insistían es en que, bueno, son encuentros bilaterales que siempre se producen en torno a esas reuniones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. En cualquier caso, ¿qué le puede decir Cuerpo a Bessent después de que la administración Trump haya criticado precisamente la postura de España en todo esto? Sí, pues supongo que una de las cosas que le dirá es que donde dije, Rodrigo, con lo de que voy a cortar la cabeza al que vaya hacia China, pues empiezo a decir, Diego, espero. Lo que pasa es que estando en línea completamente con Antonio, ha mencionado, por un lado, el bloque común de la Unión Europea, como si eso existiera. Cuando la realidad yo creo es... Eso ha sido un deseo. Perdona que te corte, Luis, pero tienes toda la razón. Hay que construir ese bloque común, pero efectivamente es un deseo. Correcto. Disculpa, No, si estamos absolutamente alineados, insisto, y construyo sobre lo que vas comentando, y estaremos también de acuerdo en que el ejército de Pancho Villa tiene más organización que la que estamos demostrando tener desde Europa. Está yendo Carlos Cuerpo a reunirse con Scott Bessent hoy, Meloni creo que va mañana, y luego pues Alemania y Francia parece que siguen como siempre han estado a guantazos. Luego el jueves tenemos reunión de Lagarde. ¿Y dónde está Ursula von der Leyen? Que en teoría debería de ser la voz única que tenemos desde Europa. Estoy absolutamente de acuerdo, Antonio, de que tenemos que construir ese bloque común de la Unión Europea. A mí sí que la visita de Pedro Sánchez a China, si la entendemos en clave geopolítica, pues mira, ni tan mal. Es uno de los presidentes que más tiempo llevan, tiene ya experiencia, y en ese sentido a mí me preocupa mucho, y yo creo que en esa preocupación puede estar una de las respuestas en relación con el fortalecimiento de la Unión Europea, nuestra frontera sur. Marruecos, con estos movimientos asociados con la OTAN, no olvidemos que Ceuta y Melilla quedan fuera del acuerdo, pues tengo la sensación de que se está viniendo un poquito arriba. No solo nos preocupa a España la situación de Marruecos, miremos Francia en general y París en particular. Y tengo la sensación de que si realmente decidimos, que así lo decía Draghi en su informe, así lo decía Letta, apostar por más Europa, uno de los principales sitios hacia donde hay que mirar es a nuestra política exterior. Y nuestra frontera sur, como bien decías, es un sitio donde hay que mirar. Y tenemos, lo voy a decir muy claro, tenemos un problema con Marruecos, un problema que si se gestiona bien, pues puede ser perfectamente una fortaleza en relación con nuestras relaciones con África, pero si no somos capaces de gestionarlo bien, ojito con Marruecos, Rafa. Es evidente, Antonio, que Washington prefiere relaciones bilaterales
que considerarnos como un bloque. Por eso también tantos años de intentar dinamitar todo lo relativo a la construcción europea. No sé si os acordáis de todos los gurús estadounidenses diciendo que el euro era un proyecto prácticamente irrealizable y que iba a fracasar y que se iba a romper, y todo, en mi opinión, obedece a la misma lógica, a la de que si Estados Unidos tiene que lidiar contra 450 millones de europeos y 17 billones, lo va a tener más difícil, porque algo más puedes decir, aunque sigan siendo más grandes en economía ellos y en ejército, pero no en población ni en capacidad de consumo, por lo menos en bloque. Sin embargo, si te reúnes con España, te reúnes con Francia, les das importancia bilateral, pero son mucho más pequeñitos que tú, por lo tanto, les puedes apretar de otra manera. Aquí, ¿con quién te podrías unir? Con Japón, con Canadá, que se comparten valores económicos y democráticos. Pero es que solo China e India, Antonio, tienen 3.000 millones de personas. Tampoco te puedes rendir, o sea, obviar la evidencia, ¿no? O sea, hay que darse cuenta de dónde está el mundo y hacia dónde ha ido. Absolutamente. Piensa eso, China 1.400 millones, la India otros tantos. Razón de más, ¿no? Es el viejo axioma del divide te impera, ¿no? Divide y entonces pues te será mucho más fácil poder gestionar, poder mantener tu posición de predominio. Bueno, la solución, en mi opinión, no pasa por cambiar a Estados Unidos por China, porque habremos cambiado a un poder por otro poder, y encima otro poder que a nivel cultural está mucho más lejano de lo que son las raíces, ¿no? Que tenemos aquí en Europa. Por lo tanto, ahí tenemos que tratar de hacer ese bloque común, que es cierto, y lo mencionaba Luis, hay un montón de figuras a todos los niveles, desde dentro de Europa. Ahora, cuando estamos hablando en claves de política, sobre todo desde el punto de vista de materia exterior, de política exterior común. Pero la política exterior común, aunque pueda sonar políticamente incorrecto, es prima hermana de la política de defensa. Uno puede tener una política exterior que si no tienes una política de defensa que esté correctamente alineada. Si no, eso no deja de ser un brindis al sol. El mundo funciona como funciona. Buscar además a otros aliados en otros continentes, ¿no? Fuera continentes que puedan estar en la misma mecánica desde el punto de vista de tratar de generar pues volumen, tamaño, para poder competir o poder compararse con estas dos superpotencias, pues podría ser también otra línea de trabajo. Mencionabas Canadá, Japón tiene otro contexto que es mucho más complejo de gestionar, pero que al final tenemos que tratar de buscar esa unión, porque si no, ante una hipotética, que yo creo que es más bien de cara a la galería, ruptura con Estados Unidos, la solución no pasaría por cambiar a Estados Unidos por China, vamos, ni mucho menos, en mi opinión. Yo sigo pensando de todas formas que esto es, hay gran parte de voluntad, un poco en todo lo que está diciendo Trump en estos momentos, ¿no? Porque a veces esto parece la yenca. 90 días ahora los aranceles, no, ahora 90 días aplazamos. No, y luego ahora resulta que es que voy a evitar los aranceles a los productos tecnológicos. O sea, esto, no sé. Es llamativo. Yo sé que entre los bloques que he mencionado, Luis, tú echas de menos Mercosur, lo sé. No insistamos por ahí porque ya me lo has dicho muchas veces. Por eso te voy a cambiar un poco el discurso y te voy a pedir, mencionabas tú a los grandes protagonistas de la economía europea, a Alemania y a Francia. No sé si estás al tanto porque ha sido de esta mañana, pero sabemos que están mal y que tienen sus propios problemas, no ya de relación, digo de sus situaciones económicas. Alemania ha sacado el ZEW, que ya sé que no es más que un indicador de confianza en este caso. Ha vuelto a terreno negativo. Pero es que Francia, que sigue a vueltas con una situación presupuestaria que le ha costado Dios y ayuda al gobierno consolidar la posibilidad de sacar su propio proyecto, ha dicho el primer ministro que la situación económica es, y no estoy calificando yo, lo hacía él, catastrófica en Francia, y que tienen que poner en marcha un plan de choque. Cuando la segunda economía continental está así, yo no sé hacia dónde vamos. A ver, lo que pasa es que hemos hablado mucho, Rafa, de Mercosur y también hemos hablado mucho de hasta qué punto Francia y Alemania han pasado de ser, respectivamente, Francia, pues nunca he tenido claro qué ha sido, sí que Alemania, la locomotora, han pasado a ser un lastre. Hoy por hoy son un lastre para la Unión Europea. No solo son un lastre, sino que además, mientras en el caso de que, por ejemplo, la banca española tuviera problemas, sin duda sería fusionada con bancos alemanes,
pero como ahora o llevamos años ya con la banca alemana con problemas, ni se te ocurra decirle a un alemán que se fusione con un banco español teniendo desde España el poder. Sí, pero dices un lastre, no te lo discuto, pero un lastre de 7 billones. Absolutamente. 7 billones, 4 y 3. O sea, es que no sé si podemos remontar ese problema. Pues, a ver, por un lado, el eje franco-alemán, que llevaba tirando del carro europeo desde hace años, pues yo creo que además es evidente. ¿Quién está ahora en Estados Unidos? Pues tenemos representación española y representación italiana. Y en ese sentido, Meloni, ojito con los Patriots, ojito con esa nueva alianza de derechas que en cierto modo encaja también con ese trumpismo y esa Rusia que ha ganado la guerra de Ucrania. Ahí tenemos un nuevo eje europeo en el cual yo iría animando a la población europea, que yo ya me he bajado el Duolingo de ruso, que vayamos aprendiendo un poquito de ruso. Luego, por otro lado, tenemos que yo no me fío tampoco de la Commonwealth en general. Iba a decir del Reino Unido en particular, pero que está muy bien Canadá, que está muy bien Australia, India también, pero yo de todo aquel que ha sido colonia inglesa desde España, sinceramente no me fío, Rafa, y no quiero decir la palabra Mercosur. A lo que voy es que tenemos una Europa que está haciendo agua por todos lados. Enfrente tenemos a Trump, que Trump lo que nos está enseñando es cómo un mono con 2 pistolas o un mono con 2 cuchillas, el principal daño se lo va a hacer a sí mismo. O sea, el principal perjudicado de la situación estadounidense va a ser el propio Trump. Y si desde Europa seguimos corriendo sin liderazgo, pues iremos siendo arrastrados por Estados Unidos. Mientras que si buscamos ese liderazgo en ese eje sur, en ese eje Italia-España, pues probablemente podamos emerger en un nuevo mundo en el cual Europa tenga un peso que hasta ahora no tenía. Antonio, un mundo, dice Luis, en el que hay que empezar a aprender ruso. No sé si habéis escuchado que había un estudio sobre proyecciones de bloques geopolíticos de una universidad precisamente británica, en la que viene a decir que el mundo se lo repartirían en su ejercicio intelectual Estados Unidos, China y Rusia, y obviamente la Unión Europea, lo que es la Europa continental, son 4 millones de kilómetros cuadrados. Eso es pecata minuta para Rusia. Llegaríamos hasta el balcón del Atlántico, se hablaría en Gibraltar ruso. Más allá de la chanza, el hecho es que parece que tenemos poca capacidad para dar un golpe sobre la mesa. No lo sé. Sí, efectivamente, se requiere todo lo que estamos comentando a nivel de bloque común. Respecto a la amenaza rusa, pues yo la pongo un poco más entre comillas, porque efectivamente que se ha ganado la guerra de Ucrania o no, en términos comparativos, cuando Rusia invadió Ucrania parecía que iba a ser una fiesta y que en 2 semanas se iban a plantar en Kiev, y no ha sido el caso. Entonces, y han tenido que recurrir pues a carne de cañón norcoreana, han tenido que recurrir también salía el otro día, también a mercenarios chinos, etcétera. Por lo tanto, yo pongo un poco en tela de juicio también lo que son las capacidades tácticas en este momento que puede tener el ejército ruso. Otra cosa es lo que es la guerra híbrida, ¿no? En la cual, y yo creo que todo el mundo ya es consciente que lo que ha acontecido aquí en España en el proceso pues venía muy alimentado por ya hemos estado inmersos en esas realidades y es el futuro al que nos aboca esta sociedad que estamos desarrollando tan tecnológica. Muchas gracias, Luis, muchas gracias, Antonio, por vuestro tiempo. Un abrazo y hasta la próxima. Un placer, Rafa. Un abrazo, amigos. Nos vamos al boletín de la 1 de la tarde, lo trae ya Blanca el Tronco. No se vayan, sigue a media sesión en Radio Intereconomía.